Ya llegó, ya llegó. Oye, lo primero que quería decir es oye, que qué maravilla volvernos a ver todos, aunque sea con mascarilla. Que sepáis que estáis igual que hace 3 años. Aunque os veo menos la cara, pero clavaos, no se ha modificado nada. Bueno, ya conocéis el título de la mesa, People Analytics. Yo creo que es un tema candente a día de hoy, que es un tema que tenemos todas las áreas de recursos humanos en la cabeza, que tienen todas las compañías en la cabeza y que nos va a dar juego. Y contamos componentes pues, de compañías, en cuanto a la compañía y de las personas de primer nivel para contarnos sus experiencias, ¿no? Por daros algún dato, sacar alguna referencia a todo esto de las analytics, mi abuela, que era tratante de ganado, decía eso, dice, lo que no son cuentas son cuentos. Y yo creo que en esto de los analytics pues hablamos un poco de lo que no son cuentas, son cuentos, cómo demostramos las cosas que nos pasan. Pero bueno, tenía por aquí una cita de Gartner, de un informe de Gartner, que decía que más o menos el 21% de los directores de recursos humanos considera que su organización no está siendo eficaz en el uso de los datos de recursos humanos para tomar decisiones, lo cual es abrumador. Es decir, casi el 80% de las compañías piensan que no son capaces de explotar esa información de la forma adecuada, que vosotros lo habéis resuelto, ¿eh? Ahora no os vais a contar, no vais a poder contar cómo, ¿no? Y en ese sentido, pues parece claro que esta parte de Analytics pues, está siendo clave en todas las áreas de recursos humanos de todas las compañías del mundo y, por supuesto, en España. En esta parte que os decía de las cuentas, entre estas 4 personas que tenemos aquí con nosotros, estamos hablando de gestionar casi 400.000 profesionales. Ahora os van a presentar ellos. Lo cual, pues yo creo que es un gran momento para aprovechar y para aprender cómo estamos siendo capaces realmente de aprovechar toda esa información para tomar mejores decisiones, más adecuadas, más rápido y, sobre todo, más eficientes, que es lo que nos interesa. Pero bueno, como no habéis venido a escucharme a mí, sino a escucharles a ellos, pues si os parece, os voy a dar paso para que os presentéis y arrancamos un poco con la mesa redonda. Como tengo que empezar por alguna parte, pues empiezo allí por el fondo, Telefónica, por citar la compañía, pues adelante. Bueno, muchas gracias. Soy Pablo Navarro, soy People Analytics Tech Lead dentro de la unidad de People, del grupo Telefónica. Y bueno, por dar un poco de números, ¿no? Ya que estamos en People Analytics. Tenemos una presencia en 24 países, así que son 24 cambios culturales. Y nuestro grupo y al final nuestra unidad gestiona más o menos un poco más de 110.000 personas, con sus particularidades y sus retos al final. Pues ni tan mal. Pues Ramón. Bueno, pues me llamo Ramón Rodríguez y soy el responsable de organización y analítica de personas en Acciona, en la corporación. Nosotros no tenemos un volumen de personas tan grande como el de, yo creo que el de Telefónica y Santander, pero tenemos una complejidad importante, ya que estamos en más de 40 países y tenemos líneas de negocio muy diversas. Tenemos infraestructuras, energía, servicios. Dentro de infraestructuras tenemos agua, industrial, construcción. O sea que desde luego ha sido un reto y es un reto enorme el hacer analítica con una empresa tan compleja. Pues sí, desde luego. Oye, pues pasamos a Silvia. Muy buenas, gracias a todos por estar aquí presencialmente. Bueno, yo soy la manager de compensación y beneficios, HR Analytics y la oficina de proyectos de recursos humanos. Y bueno, pues Securitas Direct tiene un claim que es una bendición para profesionales de recursos humanos, que somos personas que protegemos a personas, ¿no? Qué bonito. Sí, y nos da mucho pie a nuestra función, ¿no? a potenciar la función. En España somos más de 8.000 profesionales, a nivel de grupo más de 20.000 y bueno, hemos tenido un reto importante en España que es duplicar plantilla desde 2017, ¿no? Eso pues, nos hace tener que adaptar muchos procesos. En esto del HR Analytics estamos desde 2018. Nuestra compañía es una compañía muy orientada a los datos y a la innovación y en la gestión de personas pues hemos seguido la imagen y el ritmo de la compañía y no podíamos ser menos, ¿no? Pues fenomenal. Y los últimos eran los primeros, ¿no? Como decía Eso aquel. dicen, ¿no? Pues, bueno, muchas gracias primero por invitarme para estar aquí. Bueno, soy Luis Fernando Aránguez y soy el responsable global de la función de People Analytics. Bueno, represento al Banco Santander y creo que voy a ser el que más empleados gestiono con 190.000 este año, ¿no? Y bueno, nosotros iniciamos la función de HR Analytics o People Analytics a nivel global en 2019, ¿no? Aunque ya la teníamos presente en algunas geografías, porque el banco está presente en 12 geografías en varios continentes, ¿no? Y en ese reto estamos. Bueno,
Pues aprovecho, si queréis, por meter la primera pregunta así en la mesa. Aprovecho que te tengo aquí al lado y que has sido el último en hablar. Una cosa y además la apuntabais por aquí, ¿no? Con no sé cuántos negocios, miles de empleados, diferentes geografías, con mucha trayectoria de usar sistemas de información en la compañía, con lo cual volúmenes de datos registrados desproporcionados. ¿Y cómo sacamos petróleo de esto? O sea, ¿para qué todo esto que tenemos ahí, cómo encontramos esa trufa dentro del bosque o esa pepita de oro en el río? Es muy buena pregunta, porque al final hay que añadir valor a la compañía, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo desde el punto de vista de HR Analytics es añadir valor no solo al ámbito de recursos humanos, sino a la compañía en general. Entonces es muy importante entender hacia dónde va la estrategia, cuáles son los pain points y cuáles son los casos de uso que van a aportar más valor. Entonces, antes que empezar a recolectar datos por recolectar o empezar a hacer cualquier análisis descriptivo o cualquier otro tipo sin ningún sentido o sin ninguna dirección, creo que el punto importante aquí es identificar dónde están esos pain points, cómo podemos añadir valor, porque al final se trata de hacer crecer a la compañía. Yo añadiría además que con una gran responsabilidad, ¿no? Y al final el tratar todo el día con datos te exige tener una muy buena limpieza de esos datos, una base muy potente, ¿no? de cómo entendemos los datos en la organización, y es una gran responsabilidad porque los datos luego de la compañía están en todas partes, ¿no? Entonces, sobre nuestro departamento muchas veces recae esa responsabilidad de tener un dato muy limpio, un dato muy claro y, como decía Luis, un dato que ayude al negocio, que ayude a nuestros empleados, ¿no? Y nosotros pues tenemos más de 4 millones de clientes a nivel mundial y en España tenemos más de 8.000 empleados. Los dos son nuestros clientes, ¿no? Tanto clientes como empleados. Y tenemos que tener el foco en poder ayudar a nuestros empleados y a nuestros clientes a ser mejores con esos datos. Bueno, en nuestro caso, como dije anteriormente, la complejidad es grande y la abordamos contestando a dos preguntas. Uno, el qué y el cómo. Para entender nuestra analítica habría que responder esas dos. El cómo, pues bueno, nos podemos apoyar en lo que es la transformación digital, ¿no? La capacitación digital para hacer más eficientes los procesos, reducir riesgos, incluso encontrar fuentes de ingresos, nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, para entender nuestra analítica, ¿qué KPIs mostramos? Pues para dar respuesta a eso lo encontramos en el qué, y ahí está la estrategia. Nuestra estrategia, tenemos un plan director de sostenibilidad donde pone un énfasis especial en el ámbito social. Ahí, en el centro, están las personas y se vertebra, se ha configurado, se ha trazado una estrategia global en la organización llamada People, que se vertebra en 4 pilares. Una es el mérito, el reconocimiento del mérito, otro es la diversidad y la inclusión, los entornos de trabajo y el liderazgo. Y solo así, con la combinación de esas dos, se entiende el resultado, o sea, la analítica que nosotros hemos puesto a disposición de la organización. ¡Qué barbaridad! Telefónica. Sí. Hombre, vosotros de datos tenéis la de San Quintín. Sí, de todo. Al final, por el canuto de Telefónica pasa todo. Bueno, las tarjetas también tampoco dan cierto nivel de riqueza, ¿eh? Al final, para mí tiene que haber dos focos muy importantes. Primero, un cambio cultural inicial que dé a entender y cambie el mindset de las personas que estamos implicadas en estos análisis, para que se tome el dato como un valor estratégico más en la compañía y no sea únicamente una celda en un Excel o en una tabla en un dataset. Y además, como bien comentaba Luis anteriormente, es muy importante el para qué. Analítica por analítica al final acaba muriendo y es muy importante el saber para qué haces las cosas y cuál es el objetivo que persigues para que el caso de uso o casos de uso que estés desarrollando cubran huecos que realmente tengas y solucione problemas que tengas y no que hayas inventado. O sea, que parece que empezamos a entrar en un formato y dices, oye, a la hora de meterte en una aventura de explotar tus analytics, empieza por pensar cuidadosamente los qués, que ya nos preocuparemos después de los cómo. Pero primero va a tener clara la película de qué quiero hacer y luego ya veremos cómo lo podemos hacer y hasta dónde podemos
hasta dónde podemos llegar. Oye, estábamos hablando antes, antes de entrar en la sala, y estábamos comentando el tema de que, y me consta que no os gusta la palabra, aunque la voy a utilizar ahora, analítica predictiva, analítica descriptiva. Ya sé que no os gusta mucho a los que sois especialistas en esto, pero digamos, parece que pasamos de un entorno donde teníamos muchos datos más o menos estáticos, que es esto de descriptiva, que quizá no hemos explotado bien, a un entorno donde parece que la tecnología, entre otras cosas, nos ayuda a poder hacer predicciones, vamos a decir, de valor de lo que puede hacer. ¿Cuál está siendo vuestra experiencia con el uso tanto de la una, y perdóname que vuelva a insistir, tanto del describir lo que tengo, hacer estas que decían demostraciones tautológicas, como de la otra, de qué va a pasar a futuro? Si quieres, empiezo por ti, en este caso, Silvia. Bueno, en nuestro caso, yo creo que en el caso de todas las compañías ya de un tamaño considerable, con unos procesos muy estándares, ¿no? Muy avanzados en gestión de personas, hay una serie de cosas que tienen que ser ya unos commodities, ¿no? Y unos básicos, que es esa analítica descriptiva que tú bien comentabas, ¿no? Nada se entiende ya sin tener un dashboard, y ese dashboard además tiene que aportar lo suficiente negocio. Lo que pasa es que luego, fruto de todos esos procesos de gestión de personas que ya tenemos embebidos dentro de la organización, ¿no? Pues evaluación del desempeño, encuestas de compromiso y otra serie de encuestas o pools que podemos hacer, tenemos que ser capaces de coger todos esos datos e intentar fijar patrones, ¿no? Patrones de comportamiento, patrones predictivos, y esa es un poco la tendencia que estamos siguiendo. Por ejemplo, nosotros en Securitas Direct explotamos la encuesta de compromiso, que además tenemos un índice de participación del 97% y un ICS, un índice de compromiso sostenible del 86%, hasta el última celda, último comentario, y lo mezclamos con otros datos que tenemos de procesos recurrentes de recursos humanos para poder tener cómo es el líder, cómo queremos que sea el líder en Securitas Direct, hacer un patrón, ¿no? de líder, y luego trabajar planes de desarrollo para esos líderes, o para establecer modelos predictivos para que nos ayude a hacer planificación de plantillas, rotación, o incluso sistemas de alertas motivacionales o alarmas para perfiles clave, ¿no? Desde el punto de vista de retención, que yo creo es uno de los retos clave que tenemos en las organizaciones. Entonces, ambas tienen que convivir. Hay una que ya tiene que ser el commodity, tiene que ser básica, pero tenemos que evolucionar todas las compañías hacia esos modelos predictivos, y un poco lo que decía Luis del para qué, ¿no? Entonces, con todo esto en una costelera lo voy a meter, y me tiene que dar algo que ayude al negocio a gestionar, y a nosotros como gestión de personas y a los managers a gestionar a nuestras personas, ¿no? Sí, te estamos entrando casi en el formato como cuando hacen cuando son los cocineros en la tele, ¿no? Que van a preparar cualquier cosa y te dicen, bueno, cojamos cualquier cosa que tenemos en nuestra cocina, por ejemplo, un delfín. Te quedas como diciendo, no, pero vosotros es que sí tenéis toda esa información. El tema es ese, que tienes toda esa información que antes, como decía Pablo, pues estaba ahí, ¿no? Tienes los datos, tienes los procesos, y el ir más allá, o yo creo el leitmotiv un poco del People Analytics, que más y más cada vez tiene que ser el Analytics for the People, ¿no? Cambiar un poco el claim hacia el otro lado, el trabajar los datos para ayudar a las personas, y que nosotros proactivamente podamos detectar estas alertas y estas líneas de trabajo en negocio o a los managers y directores. Entiendo que en vuestro caso, por ejemplo, Ramón, esto tiene que ser importantísimo, con todas estas geografías, gente diversa y tal, el ser capaz de medir qué va a pasar, no tanto el qué va a ser. Hay un trabajo previo que nosotros hemos tenido que hacer, y que seguramente muchas compañías, no siendo quizá tan grandes, pero que sí tengan cierta diversidad y que deben de pasar por ahí. Debe de haber una etapa de reflexión en la que mirar qué es lo que tenemos. En nuestro caso, por ejemplo, fue importantísimo. Nosotros hemos implantado un HCM a nivel global, está activo, todas las funcionalidades están activas. La última fue Learning, pero hemos sacado Recruiting, Compensación, Movilidad, International Assignment, Absent, en fin, toda la funcionalidad que tiene esta HCM. Sin embargo, teníamos claro una cosa, y es que para que esto funcionara, para que tuviéramos datos de calidad, en primer momento, en primera instancia, lo que debíamos de dar era debíamos de cubrir la necesidad que tiene local los países. Siendo así, y solo siendo así, porque si no es útil para el país, no lo iban a utilizar. Después nosotros hemos trabajado en un lenguaje común que nos permitiera categorizar la analítica, hacer una analítica pues, más sencilla. De nada nos vale tener 2.000, 4.000 puestos, tipos de baja cientos,
Entonces, si me permites, te pongo 3 ejemplos de homogenización que hemos hecho. Hemos hecho los puestos tipo, por ejemplo, en la rotación activa. Al final se categoriza en voluntaria e involuntaria. Y después otro ejemplo ha sido en lo que nuestra solución, el láser, que es el recibo de nómina. Nosotros en España solamente tenemos más de 300 convenios, 1000 y pico conceptos de nómina. Eso al final es inmanejable. Pues nosotros hemos categorizado, no solamente para España, sino para todo el mundo, una solución global, con lo cual podemos hacer una analítica que aporte valor a la organización, no solamente al país, sino a nivel global. Y contestando a la pregunta, nosotros tenemos una analítica avanzada, descriptiva, muy alineada con el negocio. Decía antes, diversidad e inclusión para nosotros es importantísimo. Seguramente que haya detractores, negacionistas, pero está demostrado que las empresas que son más diversas son más atractivas, son más innovadoras y son más rentables. Entonces, nosotros estamos alineados con eso y hemos puesto una analítica avanzada a disposición de toda la organización, en este caso de todos los managers, que en tiempo real pueden ver sus KPIs, tanto en promociones, rotación, en materia de diversidad, y que pueden modular porque en juego está parte de su variable. Que tenemos eso resulta una gran herramienta de motivación. Por supuesto. Yo creo que hay dos herramientas de motivación que funcionan muy bien. Una es esta y la otra es un bate de béisbol envuelto en alambre de espino conectado a una batería de coche. Esto también impele la actividad. Pero no sé qué dicen que es ilegal o no sé qué. Cosas dice la gente. Y en cuanto a la analítica predictiva, estamos inmersos en ese proceso de transformación digital en la que vamos de la mano con TIC. Tenemos ahora mismo, estamos creando una plataforma en Amazon, en Web Service, con 3 capas, donde hay una en la que recopilamos toda la información, otra que es de modelado, de limpieza de datos y otra de consumo. A partir de ahí, pues tenemos BI y hemos metido también una pieza de Machine Learning, que es la que nos va a permitir hacer esa analítica predictiva, en este caso, pues focalizada a los colectivos más estratégicos de nuestra compañía, en este caso, por ejemplo, las mujeres, y el tema de la rotación. Acabamos de empezar hace poquito. Hace 4 días, ¿no? Oye, y una cosa que en esto que estáis comentando, o sea, hemos dicho los nombres, o habéis dicho, hemos dicho los tamaños de las compañías al principio, pero quería preguntaros, sobre todo en este caso, casi lo hago más extensivo, Banco Santander, Telefónica, avanzados por allí, vosotros con este volumen de empleados y tal, ¿es muy distinta todo esto cuando tu volumen como compañía es de estas dimensiones? O sea, ¿es muy distinto manejar 40.000 que 150.000 o 120.000 como era vuestro caso? Depende. Esa es buena. Ahora con el hielo desarrolla. Depende de la parte o del componente en el que estés trabajando. Al final, como bien han dicho mis compañeros, esto es tan complejo, tan simple como construir una casa. Si estás diseñando tu estrategia o tu misión, te da igual sean 120.000 personas o 5 personas. Si estás construyendo la plataforma, que sería a lo mejor el paso siguiente, ahí sí que va a depender. Y va a cambiar mucho, estés hablando de 120.000 o de 10 empleados, porque al final cuantos más empleados vas a necesitar una escalabilidad, un potencial volumen mucho mayor. Luego, en cuanto a modelos, lo mismo. Si utilizas una regresión lineal, que es a lo mejor lo más simple, ¿te sirve para 10 o te sirve para 1.000.000? Entonces, dependerá de la pieza que estés manejando, que tendrás que tener en cuenta el volumen potencial que tienes que manejar. Y no me resisto a preguntar, lógicamente, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, que bueno, afortunadamente parece que ya vemos la luz, pero bueno, están siendo tiempos un poco tumultuosos en cuanto a todas las cosas que están sucediendo, creo que sobra decirlo y tal. Vosotros que lleváis tiempo ya manejando toda esta información, ¿realmente en todo este proceso para gestionar, decías tú lo de Analytics for the People, os está ayudando realmente toda esta información, no solo la que recogemos, sino la explotación de esta información a capear mejor estas situaciones? Es decir, pues tasas de absentismo, rotación de empleados, descontentos / contentos, motivaciones.
En nuestro caso, de hecho, ahora mismo estamos inmersos en un cambio estratégico en cuanto a People Analytics. Antes intentábamos, como decía Silvia, cubrir los 8 basics y el KPI un poco, no te voy a decir mínimo legal, pero prácticamente. Y ahora estamos virando hacia intentar entender al empleado de forma natural, entenderlo de forma transparente, que el empleado sepa que eso está ocurriendo, con una ética muy potente para saber, para comprender al empleado, comprender a la persona detrás del empleado y poderle proveer de lo que necesite al final, el conocerle para acompañarle. Por aquí. Sí, bueno, nosotros en este caso, en 2019 ya iniciamos un camino que fue hacer un análisis de redes organizacionales, ¿no? Un ONA, y eso nos ha permitido, además que lo lanzamos un poco con la idea de detectar líderes ocultos y bueno, cuellos de botella, silos y demás, luego nos llevó a otras conclusiones, ¿no? Como temas de retención. Y hemos podido volver a repetirlo en el 2021 y eso nos está permitiendo analizar los cambios de comportamiento y los cambios relacionales dentro de la organización desde que lanzamos ONA en el 2019, ahora cuando lo hemos lanzado en el 2021, pandemia de por medio, ¿no? Cómo los modelos relacionales han cambiado, cómo bueno, el sistema consistía en lanzar una encuesta, por una parte, ¿no? En la que tú podías nominar a personas de la organización en una serie de pues si compartes con ellos información, si tienes apoyo personal, apoyo técnico, y hemos notado y estamos analizando, porque tenemos resultados de hace poquito, que están cambiando las tendencias de comunicación y las tendencias relacionales, ¿no? Y todo esto seguramente pues a partir un poco de la pandemia. Entonces, tenemos la suerte de tener los dos escenarios, ¿no? Pero luego también hay un análisis de redes que hacemos, un análisis de flujo de información que es lo que llamamos ONA pasivo, ¿no? Que es toda la parte de huella digital, que también podemos hacer el análisis 2019 contra 2021, que nos está ayudando, que en ningún caso es intrusivo porque lo analizamos a través de departamentos y nunca a nivel personal, que nos está permitiendo también, ahora que estamos trabajando todas las políticas de trabajo híbrido, analizar las cargas, ¿no? Cómo hemos visto que el volumen de mails han incrementado, ¿no? De 2019 a 2021, cómo las reuniones han incrementado, los mails recibidos. Entonces, bueno, pues todas esas tendencias nos están ayudando a diseñar nuestras políticas y guías para ayudar a los managers y a los empleados a afrontar esta situación que es desconocida para todos. Entonces, ahí es donde vemos que de verdad ese tipo de herramientas, si luego explotas los datos y lo contextualizas con una realidad o un momento puntual, te pueden ayudar a tomar decisiones en la organización y ayudar a las personas, ¿no? Y bueno, pues nos está siendo muy, muy potente ese ejercicio. Por aquí. Sí, bueno, yo era un poco comentar exactamente lo que estaba comentando Silvia. Al final, en este entorno en el que hemos estado viviendo estos 2 últimos años, creo que el People Analytics está ayudando mucho a ver el estado anímico de los empleados, ver cómo está transigiendo durante esta etapa y también a la hora de gestionar esa vuelta a la oficina, ¿no? Nosotros estamos viendo qué tipo de iniciativas, a partir de los datos, ¿no? Qué tipo de iniciativas son las que están teniendo mejor impacto, cuáles son las que están metiendo mejor aceptación por parte de los empleados y viendo cómo podemos ayudar para que esa transición durante el periodo pandémico y la vuelta a la oficina pues pueda ser de una manera más efectiva y mejor para el empleado. Como más fluido, ¿no? Más fluido, exactamente. No sé si querías comentar algo. No, bueno, nosotros hemos lanzado, tenemos un dashboard de Home Office en este periodo que abrimos. Y en ese dashboard también medimos si toda esa gente que está haciendo Home Office tiene los objetivos de la organización cumplimentados y tal, pues para tener monitorizado cuál es el colectivo que lo está haciendo y tenerlo, pues eso. Para tener un poquito de control y de seguimiento de cómo fluyen las cosas. Exacto. Oye, yo aprovechando que estáis aquí, la verdad es que no me resisto porque una de mis aficiones es todos los años en esta época, yo creo que salen como 9 millones de informes diciendo las grandes tendencias de recursos humanos para el año que viene. Yo tengo la sospecha de que muchos de ellos son ejercicios de bola de cristal o alineados con lo que yo estoy vendiendo, ¿vale? Digo, como vendo esto, voy a decir que esto es tendencia. ¿Sabes? Si vendo Coca-Cola, digo, el año que viene la Coca-Cola lo va a petar. Es decir, de la competencia. Pero en vuestro caso, y ya sé que os estoy pidiendo una cosa tal, pero que tenéis la información, que estáis viendo por dónde están discurriendo las conductas organizativas, las conductas de los individuos, las conductas de las áreas. Si os pido este ejercicio de Pitonisa Lola,
por decirlo así, ¿hacia dónde pensáis que está yendo? O sea, ¿cuáles van a ser las grandes tendencias en recursos humanos en las organizaciones? Vamos a centrarnos en el año que viene, que luego si no se nos desmanda mucho, pero así en el medio plazo, 2022. Yo, por lo que a mí corresponde, creo que el futuro, las tendencias en el mundo de People Analytics va a ser todo lo que tiene que ver con atracción y retención de talento, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos en un momento en el que los perfiles digitales son muy demandados y ya no solo compites, en mi caso, que es en el mundo bancario, no solo compites con otros bancos, sino que compites con tecnológicas, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ayudar en lo que es segmentación de habilidades, skills, todo lo que tiene que ver con lenguaje natural para obtener información tanto de currículums como de datos que tenemos con los empleados, que eso nos ayude a hacer una gestión buena de nuestro workforce, ¿no? Ver qué talento nos falta, dónde tenemos que poner más foco y que nos ayude a retener el talento en este momento de tanta lucha, vamos a decirlo así, de atraer el talento que necesitamos. Creo que es por donde van a ir. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo mucho todo lo que es temas de lenguaje natural para obtener skills directamente de los currículums, que podamos mapear contra el cuadro o el flujo de skills que nosotros tenemos, de perfiles, todo lo que es obtener información de proveedores externos con los que hacer benchmark y tener un conjunto suficientemente amplio. ¿Querías apuntar alguna cosa? Sí, yo creo que el futuro estará focalizado en la personalización de lo que vamos a dar a nuestros empleados. O sea, por un lado tienes las necesidades que tiene la organización y las necesidades de nuestros empleados. Esas deben de confluir y hacer de esa manera, conociendo bien a nuestros empleados y nuestras necesidades, pues creo que se puede hacer mucho más eficiente la gestión de los recursos humanos. Es decir, un plan de pensiones, pues seguramente a una persona pues con 20, 25 años, pues le interesa más otra cosa, ¿no? Su desarrollo profesional, tickets guardería, no sé, toda esa eficiencia de recursos que una compañía tiene, pues si conoce bien a sus empleados y conoce las necesidades, pues yo creo que el reto está en casar Sí, que tienes ahí como unas grandes guidelines que te ayudan a definir tu propuesta de valor como compañía para tu gente, dejando ese espacio, esos grados de libertad para decir, oye, tú que tienes 25, yo sé que tengo que dar cosas en este campo, pero para ti a esta edad serían estas. Digo por usar un driver como la edad, que habrá otros. Sí, bueno, yo creo que es un poco, y que muy embebido en lo que decía Luis y Ramón, es toda la gestión de la diversidad, ¿no? Diversidad entendida en el amplio sentido de la palabra, la diversidad de género y la generacional, que yo creo que es el reto que tenemos, ¿no? En tanto en cuanto tenemos esa parte de retención y esa parte de conocer a los empleados y que, como bien decíais, pues la motivación de una persona que tiene hijos o no lo tiene es distinta, o que tiene una edad o tiene otra es distinta. Entonces, todo eso es lo que nos vamos a tener que... Yo creo que no es un reto del 2022, es un reto de hoy, pero que va a seguir estando en nuestro pipeline seguro. Sí, por lo menos ahora lo que tenemos son las herramientas para contestar al reto. Antes jugábamos un poco a ver si funciona. Y ahora ya sí, pero tenemos el reto de aprender a usar las herramientas. Sí, eso sí. Ahí yo creo que el paso que estamos dando desde un punto de vista de organización en gestión de personas es empezar a integrar en gestión de personas perfiles que hablen el mismo idioma o un idioma parecido que la gente de tecnología, ¿no? Y empezar a entendernos de tú a tú con los tecnólogos y empezar a aprender también de otras áreas de la organización, no es un poco lo que decíamos antes, pues con 1,5 millones de clientes en España o 4 millones de clientes en el mundo, nuestros compañeros de marketing ya hacen analítica de datos de 1,5 millones de clientes o de 4 millones. Pues aprendamos también a nosotros, que tenemos un scope mucho más reducido, a utilizar las herramientas y aprovecharnos del conocimiento interno de perfiles que ya están en otras áreas y colaborando y compartiendo buenas prácticas. Entonces, esa generosidad que tiene que existir a nivel de organización de compartir buenas prácticas, herramientas y conocimiento, tenemos que ser cada vez más aperturistas, ¿no? En gestión de personas, pues incorporar personas que tengan esas skills y que sepan hablar de tú a tú con esos tecnólogos de otras áreas, ¿no? Y ahí tenemos que cambiar un poco esa tendencia e incorporar esos perfiles que además nos van a generar un reto de gestión, porque pues, las personas de gestión de personas estamos acostumbrados normalmente a gestionar otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces, toda la diversidad que vas incorporando en el equipo te da otra serie de skills y otra serie de riqueza, ¿no? Pero tienes que también aprender a gestionar toda esa diversidad. Yo te voy a volver a responder depende.
Porque... No te mojas ni en la ducha. No, a ver, yo creo que al final este es un sector con múltiples velocidades y dependerá mucho de la madurez, la digitalización de la compañía. Hay compañías que todavía están arrancando, hay compañías que ya llevan una velocidad de crucero. Si debo de hablar en nuestra perspectiva, yo creo que irán en dos grandes líneas, dos principales líneas. Una, más mirando hacia la empresa en cuanto a la eficiencia, medición de performance, medición de todo lo relacionado con eficiencia, rendimiento, conexiones, desconexiones digitales del empleado. Y luego, desde el punto de vista de lo que posiblemente demanda el empleado, me voy a apoyar en uno de los compañeros, va a ser todo el tema relacionado con las skills, con quién soy y qué puedo dar a la compañía o qué pide la compañía para que yo llegue a ser. Yo creo que esas van a ser las dos grandes líneas de actuación en el corto o medio plazo. Que además va muy enlazado con retención de talento, porque muchas veces potencias skills o potencias roles determinados, pero no te pones en la perspectiva de hago un reskilling, un upskilling o lo que necesite, pero luego lo tengo que mantener, lo tengo que fidelizar. Sí, me estoy gastando, digamos, el dinero, el esfuerzo y el talento de gente en darte ese empujoncito y ahora lo que me gustaría es que te quedaras gastándote el resultado aquí. Claro, al final tiene que ser un proyecto completo y no proyectos independientes, un proyecto de skills, un proyecto de talento, tiene que ser una visión holística del problema, porque al final es un problema en las compañías. Oye, con todo esto que estamos hablando, yo creo que ya queda sobradamente demostrado que de esto algo sabéis, algo habéis vivido, pero yo creo que todas las personas que están aquí, aunque luego demos paso a ver si nos da tiempo a hacer alguna pregunta, pero sí que me gustaría que os retrotraigáis en el tiempo a cuando empezasteis en vuestras organizaciones a montar todo esto. ¿Cómo deciros? O sea, ¿qué grandes lecciones habéis aprendido a la hora de hacerlo o qué error confesable no repetiríais ahora? Es decir, aquí no fueron 2 meses porque hicimos esto y luego nos dimos cuenta de que no funcionaba para nada. O sea, es un poco... Aquí yo os pido que hagáis un poco de profesor. Es decir, yo he vivido esto no lo hagas que la lías. Vamos a ser padres, ¿no? Bueno, yo... no sé si se me escucha. En mi caso, yo creo que si yo empezar esto desde cero, tienes que tener muy claro tus objetivos, ¿no? Está muy ligado a lo que hablábamos al principio, ¿no? Creo que tienes que balancear lo que son proyectos de foundation estratégicos a largo plazo con pequeños quick wins que aporten valor a la compañía. Entonces, para nosotros el primer paso, y yo creo que el paso inevitable, es tener una calidad del dato suficiente para poder abordar los problemas que quieres hacer. Y eso, por regla general, es un proyecto largo, lento, que frustrante en muchos momentos, ¿no? Entonces, oye, y que es difícilmente vendible a la alta dirección porque no ves resultados. Entonces, es un trabajo, en nuestro caso, de años, ¿no? Y hasta que vas teniendo el suficiente calidad para poder abordar. Sí, pero hay que la dirección general que llevo 8 meses limpiando datos. Claro, y dices 8 meses limpiando datos y ¿para qué te tengo? ¿No? Entonces, es complicado. Llevas aquí 8 meses y hasta la fecha has pasado el mocho. Sí, 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 efectivamente. Y luego hay muchos temas burocráticos, políticos que hay que resolver. Entonces, hay que saber manejar lo que son proyectos estratégicos de foundation a largo plazo con añadir valor a la compañía. Y eso pasa por hacer pequeños quick win. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos mucho con juegos de datos que podíamos manejar a nivel global. La encuesta de compromiso, ¿no? Pues eso era un proceso global que gestionábamos globalmente y que no necesitamos tanta dependencia con los países. Entonces, mientras trabajábamos todo lo que era la Foundation, pues hicimos algunos pilotos, por ejemplo, temas de NLP para obtener insight de los comentarios que daban los empleados, ¿no? Poder identificar topics, ver dónde estaban esos puntos de dolor que en empresas tan grandes como la mía, ¿no? Donde la gente no le interesa lo mismo cuando está en Brasil que cuando está en España y salen casos tan singulares, que a mí es que me hace mucha gracia este ejemplo, pero por ejemplo cuando hacíamos análisis de gente de Brasil, lo que más le preocupaba, por lo cual el engagement de las personas que trabajan en Brasil no era suficientemente alto, era porque el aire acondicionado de las oficinas no funcionaba. Y eso es la única manera de obtener ese tipo de insights, es pues haciendo lenguaje natural en nuestro caso, ¿no? Entonces, creo que hay que bardear lo que es añadir valor a corto plazo con un proyecto a largo o estratégico.
estratégico. De esta no os voy a dejar que os escapéis ninguno, así que voy a ir pasando de uno a otro. Silvia. Yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Luis porque, bueno, yo diría que alguien que quiera arrancar, yo diría que eso, sobre todo paciencia, porque hay una parte de mucha tolerancia a la frustración que es el velar por la calidad de un dato del que tú no eres el owner al 100%. Entonces es establecer aquellos mecanismos de control y de seguimiento, de auditoría y de formación, por supuesto, para capacitar a las personas que son los owners del dato, ¿no? Y si no tienes esa base, digo, para abordar proyectos de mayor calado, ¿no? Y luego, como decía Luis, hay otros colaterales con los que sí que puedes ir trabajando, pero la calidad del dato es fundamental para poder abordar proyectos importantes, ¿no? y de gran tamaño y automatizar y meter machine learning o inteligencia artificial. Tienes que tener una base muy sólida y confiar mucho en los datos que tienes. Luego, como decía Luis, pues hay otra serie de cosas. Es decir, de qué procesos tengo ya maduros o qué datos tengo ya confiables, ¿no? En los que me sienta cómodo para poder ir aportando ya valor mientras voy haciendo esto, ¿no? Y para nosotros, encuesta de compromiso fue uno, toda la parte de análisis predictivos de casos de éxito en selección, ¿no? Miro ahí mi compañero Jorge, que es del departamento de... Y bueno, pues esa parte es la que ya podíamos empezar a explotar porque era un tema maduro, que ya teníamos bastante volumen. Entonces, bueno, pues ir haciendo pequeños proyectos que te puedan dar retorno más o menos rápido y luego ir haciendo limpieza del dato, calidad del dato, fundamentalmente. En nuestro caso, teníamos claro que en este proceso de transformación digital y de analítica que estábamos llevando a cabo, que ha sido, estoy de acuerdo con ellos en la importancia y en lo arduo que es, nos han acompañado dos dashboards. Uno de adopción, para medir todo lo que estábamos lanzando, saber si estaba funcionando o no. Queríamos cambiar la manera de hacer las cosas y esto nos permitía modular nuestra estrategia. Y en segundo lugar, un dashboard de calidad del dato que hemos puesto a disposición de los owners, o sea, de todas las líneas de negocio y de país, pues cada uno ve en tiempo real cuál es la calidad del dato que tiene, por omisión o por mala asignación. Y eso lo tiene toda la organización. Nosotros hacemos push si vemos que eso baja, pero lo tenemos clarísimo. Pues indiscutiblemente eso es de lo que ayuda a que este proceso fluya y a que se adopte realmente, cuando exista esa confianza y esa calidad. Claro, es que la analítica, creo que me he quedado sin. La analítica hay puestos guardián en una organización y puestos estrella. Los que hacen nómina, nadie le descuelga el teléfono para decir, oye, joder, enhorabuena, he cobrado bien. Sin embargo, sí, somos Beta 4, de eso sabemos. Algo te suena. Donde lo petan una campaña, las ventas y tal, pues esos son puestos estrella. Aquí, en la analítica, estamos en una etapa de guardián. Podemos dar ese paso a ser estrella, pero estamos en una etapa guardián donde si no tenemos calidad del dato, todo se cae como un castillo. Pablo. Yo, por suerte para mí, para responderte... ahora no dices depende, no, ahora pájaro. no, depende no. Yo provengo de una consultora, una startup de analítica y Big Data antes de incorporarme a Telefónica. Así que he trabajado para pequeñas, grandes, medio pensionistas, que estaba en la caverna, fuera del sistema solar, de todo tipo. Y si dijese un denominador común, diría incultura en cuanto al dato, a entenderlo como un valor estratégico, falta de gobierno de datos y sobre todo falta de un para qué, una estrategia, una misión, el saber para qué quieres una analítica avanzada, para qué quieres Big Data, más allá de decir de lo quiero porque mi competidor lo tiene. O sea, que parece que hemos encontrado aquí un tronco común, que es, si no tienes claro en el minuto 1 el para qué lo estás haciendo y no Mejor tienes no claro en lo el minuto hagas. 2 los datos que tienes, mejor no des un paso. Sí, no. Lo que dice Pablo es muy interesante. Lo que dice Pablo es muy interesante porque muchas veces abordamos problemas porque lo tiene la competencia, cuando a lo mejor no es un problema nuestro, ¿no? O sea, que la competencia de un problema de turnover no quiere decir que nosotros tengamos que abordar un problema de ese estilo. Entonces, lo importante aquí es definir dónde están tus problemas y
cuando tengas eso, atacarlos, no por el hecho de hacer por hacer. Sí, entraríamos con ese tema que decían, no hay peor solución que la que se da para un problema que no ha formulado nadie. Oye, nos quedan 5 minutillos más o menos, y yo no sé si los que estáis aquí en la grada pues queréis aprovechar pues para lanzarles alguna pregunta. Yo tengo aquí una pila de ellas, o sea que tampoco os preocupéis, pero bueno, creo que ya que habéis venido, pues igual alguien quiere preguntar alguna cosa. No sé si tenemos micrófonos o tendréis que aullar desde la grada. ¿Alguien? ¿Nadie? Oye, yo sí tengo, pues entonces aprovecho yo el momento, ¿vale? Si alguno hace así con las manos, le doy paso. Una cosa que has apuntado por aquí era el tema de estamos realmente cerca de poder decidir en el momento de la contratación si una persona va a triunfar o no. ¿O esto ya es mucho soñar? Porque parece que en la cabeza de todos dice, oye, cuando hablamos del ciclo de vida de un empleado en la compañía, hablamos desde que lo estoy seleccionando hasta que la persona se retire. Si yo fuera capaz de predecir los que van a ser ya grandes talentos, hombre, pues igual les acortaba los procesos, les daba la inversión y tal. Entonces la pregunta ya sé que es bastante canalla, pero ¿cuánto de cerca o de lejos estamos de eso? Y apuntabas por ahí, me hacías así con la mano, como me digas depende de ti. Iba a decir yo depende, o sea que... Lo sabía. El otro día... Que lo diga él, que lo diga él. El otro día en LinkedIn leí una frase muy buena que decía que con Machine Learning se puede predecir todo salvo el futuro. Entonces, más o menos respondiendo a tu pregunta, puedes hacer... es que predicción es una palabra muy peligrosa. Es más una estimación, más que una predicción. Es estimar qué es lo que potencialmente puede ocurrir. Entonces, sí, pero hace falta una base muy robusta. La predicción es el tejado de la casa. Sí, parece que aquí lo que subyace es que lo que no podemos caer es en la cosa de que el dato... Quiero decir, que este Analytics muchas veces a lo mejor no nos dan respuesta, pero sí nos están ayudando mucho a hacernos la pregunta adecuada. Eso es. Porque sí, la respuesta no está escrita, como decían en Terminator. Yo también soy un poco friki del cine. Sí, nosotros pues te decía depende porque depende mucho también de los volúmenes, ¿no? Y si puedes generar una norma o un modelo que sea un predictor de éxito en la posición. Nosotros sí tenemos un proyecto que empezamos a trabajar con el departamento de selección que llamamos Crypteia, que sí que te permitía predecir de alguna forma, pues a través de una serie de test, pasamos a candidatos en la parte de fuerza de ventas, si esa persona iba a tener una durabilidad en el tiempo, ¿no? Iba a pasar el periodo de prueba, iba a poder tener una relación a largo plazo y además iba a tener mayor o menor volumen de ventas, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener un volumen de candidatos y un volumen de empleados y un volumen de datos lo suficientemente consistente e importante para poder hacer esos modelos predictivos o de estimación, como decía Pablo, pero sí puedes definir un perfil, es decir, estoy en un porcentaje muy alto seguro que este modelo con este tipo de respuestas al test, con este perfil, va a ser un perfil de éxito en esta posición concreta dentro de la organización. Hacer una predicción a alto nivel es más complicado, pero para puestos concretos sí se puede. Sí, a mí yo lo que iba a añadir un poco, que lo ha apuntado muy bien Silvia, es que al final predecir no es decir sí, tú no, es dar una probabilidad de éxito, es decir, puedes dar al 90% de que esa persona va a triunfar, pero te queda ese 10%. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, cuando se hace una predicción parten de datos pasados, es decir, cualquier evento extraño que se produzca, por ejemplo, la pandemia, es imposible de predecir, porque es un hecho que no puedes obtener de tus datos pasados. Entonces, creo que es muy importante diferenciar o aclarar que predecir no es decir sí o no, es dar un porcentaje, pero que luego quedan componentes fuera y a la hora de saber si una persona va a ser talento o va a llegar muy lejos dentro de una compañía, pues siempre hay factores que están fuera, ¿no? y que son endógenos, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, pues ahora ya sí que nos hemos quedado sin tiempo. Para cerrar esto, lo primero, daros las gracias por estar aquí, por vuestra generosidad, por haber compartido y por haber contado pues lo que vosotros habéis vivido. Y no me resisto, pues bueno, a daros las gracias a vosotros por estar aquí justo antes de comer, que sé que ya estáis ya con un hambre de perros, como todos. Y por supuesto, quería dar también las gracias a la organización y patrocinadores pues por hacer posible que este tipo de actos en los que nos vamos a vernos las caras, a juntarnos, a intercambiar en persona, pues se vuelvan a ocurrir. Lo dicho, muchas gracias a todos, nos vemos por aquí, por el salón. Gracias. Muchas gracias. Gracias.